¿Te preguntaste alguna vez, Federico, por qué personas que son muy inteligentes intelectualmente, personas que muy capacitadas, universitarias, graduados, y que llega un momento en el cual no son felices en su vida o no tienen grandes logros en sus vidas? Correlativamente a su capacidad. Sí, exactamente. Es una interrogante reiterada. Sí, inclusive se llegó a hacer una investigación en la Universidad de Harvard. De la década del 50 se hizo un estudio muy prolongado en donde se analizaron las vidas de 75 egresados de la Universidad de Harvard, que ahí están los mejores, con un coeficiente intelectual superior a 110, 120, son los estudiantes y egresados. Pero se encontró que ellos, al analizar sus vidas, realmente no habían logrado, o ellos no se consideraban personas de éxito, personas felices. Muchos de ellos estaban divorciados, otros estaban alejados de sus hijos, otros estaban luchando con el alcoholismo. Y a pesar de ciertos logros profesionales en sus vidas, no habían logrado la autorrealización. O sea, tuvieron algunos ciertos éxitos. Ciertos éxitos, especialmente en el área profesional, hasta cierto punto, pero no se consideraban personas autorrealizadas. A partir de ahí surgió la pregunta en el área académica, justamente en la universidad, esa misma universidad, ¿verdad?, de Harvard, de que ¿cuál es el secreto para el éxito integral? Y surgió la idea de la inteligencia emocional, ¿verdad? El concepto de que las emociones, el control y el manejo de las emociones es lo que marca realmente el éxito integral en una persona. Y sobre eso vamos a hablar en esta noche. Para conocer bien el impacto de este concepto de inteligencia emocional, que es prácticamente nuevo, queremos hacer un poco de historia. Okay. Desde los inicios de la psicología, fines del siglo XIX, cuando comenzó a estudiarse, el primer factor mental que se estudió siempre, que fue de interés para los investigadores, fue la inteligencia. En segundo lugar, la conducta. Y desde esos primeros años comenzaron a investigarse cómo se podía medir la inteligencia. Y se fabricaron los famosos test psicológicos de inteligencia que medían con un coeficiente intelectual. Ese coeficiente intelectual se sacaba sobre una población, ¿verdad? Se aplicaban los test, se generalizaban los resultados y había normas establecidas de numerales para indicar el nivel de inteligencia de las personas. Así, por ejemplo, una persona con una inteligencia normal tenía un coeficiente de 90 hasta 109. De 110 a 119, una persona muy inteligente. De 120 a 129, si salía del coeficiente, ya era una persona brillante. Y 130, un coeficiente o CI superior a 130, es una persona que un nivel intelectual superior a la norma, muy superior, o genio. Einstein tenía un coeficiente de 160. Wow. O sea, un genio. Y hay muchas personas en el mundo que tienen ese coeficiente. O sea, no es que nunca volvió a nacer alguien como Einstein en la historia. No. En cuanto a capacidad. Sí, inclusive hay organizaciones que le engloban a las personas que tienen un coeficiente superior a 130. ¿verdad? Y no todas esas personas están haciendo algo por la humanidad. En forma específica. Una vez visto el programa 60 minutos de los Estados Unidos, hicieron un reportaje acerca de 2 o 3 personas con ese nivel de inteligencia y encontraron un leñador. Él es leñador y tiene un coeficiente de 200, superior a Einstein. Wow, muchísimo. Sí. También hay una mujer con un coeficiente intelectual de 200. Hasta donde yo sé, personas vivas llegaron hasta 200. O sea, hay muchas personas que sí le superaron a Einstein. La gente normal tiene un coeficiente de 90 a 110. Un CI, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema con el coeficiente intelectual? Que el tema es que mide las capacidades intelectuales en el área matemática y de lingüística. O sea, si te dicen, por ejemplo, Federico, vos tenés un coeficiente de 110... porque te aplicaban un test de inteligencia, ese test mide tus capacidades intelectuales en el área lógico-matemática y tu capacidad lingüística.
Si no fuese por la lingüística, yo estaría por debajo de los 90. Entonces. Si era matemática, no. Y lo único que quiero estar por debajo de los 90 es en el peso. Y realmente, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que es inmigrante en un país y que no domina el lenguaje y tiene que realizar un test de inteligencia? O que es malo con las matemáticas, como tú y yo, querido, ¿verdad? Sí. Entonces ahí ya estamos en problemas, ¿verdad? Y ese concepto realmente no engloba pues todas las capacidades humanas. Claro, ¿verdad? Son muy pero limitadas. Se usó por años, se usó. Y el tema es que, por ejemplo, si a los 10 años te aplican un test de inteligencia, a los 12 años, a los 16 años, a los 26 años, es el mismo coeficiente. No cambia. Hagas lo que hagas, tiene un techo. No es que porque estudias más vas a convertirte en un genio. Hay un tope de capacidad. En 1983, después de justamente esta investigación, este estudio que hizo la Universidad de Harvard, comenzó un proyecto. Realmente empezaron dos proyectos, el proyecto Zero y el proyecto Spectrum, ambos de la Universidad de Harvard, donde comenzaron a estudiar acerca de las capacidades generales del ser humano. Y uno de ellos, uno de los doctores que estaba a cargo de eso, es el doctor Howard Gardner, que a partir del proyecto Spectrum, él llegó a la conclusión de que no existe un solo tipo de inteligencia, sino que existen muchas inteligencias. Y él le llamó inteligencia a todas las capacidades humanas o talentos humanos. Entonces, él trajo un nuevo concepto de inteligencia. Howard Gardner. También en el proyecto Zero, que se realizaba también a la par en la Universidad de Harvard, él participaban los doctores Salovey, Meyer, el doctor Goleman, que comenzaron a analizar lo que había dicho justamente Howard Gardner de dos tipos de inteligencia. La inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de conocerse a uno mismo y de manejar las propias emociones y de manejar la propia vida. Y la capacidad interpersonal, la capacidad de relacionarse positivamente con las otras personas. A partir de esa base, comenzaron a estudiar todo el tema de las emociones. Y de ahí surgió la teoría de la inteligencia emocional, de mano de los doctores Salovey y Meyer. Y Daniel Goleman fue el que escribió el bestseller, El Mediático, que tomó la teoría, lo escribió en un libro que no fue muy académico, estuvo en un lenguaje coloquial y llegó a todo el mundo, se convirtió en bestseller. Que justamente se llama el libro La inteligencia emocional. Lo planteó desde un punto de vista más pragmático, sí, menos académico. Menos académico, ¿verdad? Porque siempre también el problema con el conocimiento en general es que muchas investigaciones se hacen en todas las áreas de conocimiento. Pero ese conocimiento queda en las universidades o queda en el mundo académico. Y hay un abismo entre el mundo académico, entre lo que conoce el mundo académico, los grandes doctores, investigadores, y el resto de la población. Entonces ese conocimiento no se llega a aplicar. Claro. ¿Verdad? Pero Daniel Goleman tiene esa capacidad de hacerlo fácil, de hacerlo en un lenguaje fácil. Por eso escribió varios bestsellers, ¿verdad? Era como lo que hacía Carl Sagan con la... Carl Sagan es otro, ¿sí? Carl Sagan lo que hizo... y compañía. Exactamente, con la astrofísica. Carl Sagan fue el que hizo que todos tuviéramos conocimiento para maravillarnos del universo, ¿verdad? Sí. Cosa que siempre los científicos tuvieron, pero nunca llegó a la población general, ¿verdad? Bueno, a partir de entonces de 1990 comienza a utilizarse el término inteligencia emocional, ¿verdad? Y la definición de inteligencia emocional es la capacidad de manejar las propias emociones y de relacionarse positivamente con los demás. Okay. Se le llama también a la medida, aunque Daniel Goleman dijo no podemos medir porque las emociones humanas no se pueden medir con números. Igual se trató, aunque él no está de acuerdo con eso, y existe lo que se llama ahora test de inteligencia emocional, que mide un coeficiente emocional, que se le llama también coeficiente de éxito. Pero, viste que dijiste en un principio que en cuanto al CI, era irrelevante si vos te preparabas, no te preparabas, estudiabas más, tu CI se permanecía inmutable. Sí. Este coeficiente de inteligencia emocional o factor de éxito, creo que dijiste que se llama... ¿También se comporta de la misma manera? No. La diferencia es que se hablan de habilidades.
en la inteligencia emocional se habla de habilidades que se adquieren con el aprendizaje. O sea, que podemos aprender a ser más inteligentes. Claro, porque al relacionar el tema con las emociones, está vinculado a la madurez. Sí. Y además, es un término ahora utilizado científicamente, inteligencia emocional, pero realmente es el antiguo término de sabiduría. Claro. Ya que en el antiguo libro de la Biblia ya habla de la sabiduría del hombre, el saber manejarse, saber controlarse a sí mismo, saber automotivarse y poder relacionarse bien como para liderar con éxito a las personas. Es que cuando escuchamos sabiduría, de repente tal vez por nuestra cultura de base griega pensamos que la sabiduría es meramente conocimiento. Conocimiento intelectual. Sí. Sí, la filosofía griega llama sabiduría más al conocimiento intelectual, ¿verdad? Sin embargo, la cultura hebrea que le dio el asiento a la Biblia, llama a la sabiduría a ese conocimiento práctico. Es la aplicación del conocimiento en la vida diaria. Es la sabiduría de una madre para criarle a su hijo, de un jefe para tratarle a sus empleados, de un empleado para poder trabajar bien. Esa es la sabiduría bíblica, la sabiduría hebrea, a diferencia de la sabiduría griega, que es meramente intelectual. Correcto. Es interesante que se suele decir, justamente Daniel Goleman dice que de esta inteligencia, de que fue el mundo empresarial lo que lo tomó. El mundo dice las empresas enseguida captaron, tomaron y lo aplicaron en las organizaciones. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Y él dice con pena, es una lástima de que la educación realmente todavía no lo haya tomado y no lo haya puesto en práctica. Nosotros, por ejemplo, jamás fuimos educados emocionalmente. En el sistema educativo no está en el plan educativo. En la educación de las emociones. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, se dice, ¿verdad?, en los libros de organizaciones, de que las personas son contratadas por su currículum y son despedidas a causa de su falta de inteligencia emocional. O más conocido como mal carácter. Sí, o mala actitud. Exactamente. O sea, es la falta de inteligencia emocional. Sin embargo, el educar las emociones hace que podamos manejar también todo lo intelectual. La idea no es desechar lo intelectual o desechar las emociones, porque a veces decimos, ay, no quiero saber nada de mis emociones. Si yo no tuviera emociones, si yo no sintiera, si yo solamente razonara. Porque a veces las emociones nos traicionan, nos avasallan, ¿verdad? Sin embargo, sin las emociones nosotros no podríamos tomar decisiones. Claro, estaríamos ahí calculando hasta el infinito. No, y inclusive eso se comprobó. Hubo un caso icónico en ese sentido. Un hombre llamado Elliot, que tuvo un tumor cerebral, le operaron del tumor, le quitaron el tumor, y ese tumor estaba en la zona del cerebro, cerca de la amígdala, que es la parte del cerebro que maneja las emociones, y afectó a la amígdala. Le quitaron. Él era abogado, un abogado exitoso. ¿Qué año más o menos fue esto? Eso fue aproximadamente en el año 1990. 1990. No, sí, 1990. 90, 85, 90, más o menos en esa época. Relativamente hace poco. Sí, hace poco. Entonces, Elio le quitan el tumor, se recupera bien físicamente, pero él de ese momento de la operación, él dejó de sentir emociones. Y fue el doctor Damasio, un neurocirujano, el que dijo ¿qué es lo que pasa aquí? Dijo, y comenzó a estudiar la Elliot. Elliot no podía más tomar decisiones. De ser un abogado brillante antes de la operación, él era una persona que, por ejemplo, para elegir qué quería tomar, café con leche o café negro, él describía todas las ventajas del café con leche, todas las ventajas del café negro, todas las desventajas de ambos, y se quedaba en lo intelectual y no podía elegir. El tema era que ahí ellos dijeron, las emociones son las que le dan el toque final a la decisión, para tomar una decisión. Podemos nosotros razonar, hacer todo el razonamiento lógico, pero realmente es la emoción el que dice, esto elijo, después de haber analizado todo. ¿Verdad? Y entonces la voluntad, la decisión, para eso es necesario el toque principal de ese sentimiento o de esa emoción. Sin eso no podemos decidir.
Claro, es como que muchas veces nos guiamos por nuestra intuición, que también la intuición es algo como que se va desarrollando también. La intuición es parte de todo el proceso emocional. Es así como cuando tomamos, nos llevan como 3 segundos, llegar a una conclusión, sacamos una conclusión rápida de la personalidad de alguien que acaba de cruzar por la puerta que ni siquiera conocemos. Sí. Y de repente empezamos a tomar ya... posturas, ¿verdad? De lo que creemos que podría ser la actitud o el carácter de esa persona. Sí. Inteligencia emocional es la capacidad entonces de entender, controlar y modificar nuestras emociones para que podamos nosotros estar bien. Sí. Y podamos relacionarnos bien con las personas que nos rodean. ¿Sí? Entonces la inteligencia emocional no es sofocar nuestras emociones, no es aplastar nuestras emociones, no es quedarnos sin emociones, sino es la capacidad de dirigirlas y que podamos estar en equilibrio. Claro, es como educar nuestras emociones. Es una educación emocional, y es un proceso. Claro, es como que todos nos enojamos en algún momento, ¿verdad? Pero no por eso vamos a tener arranques de ira. Los arranques de ira son cuando las emociones se desbordan, se descontrolan. Sí. Aristóteles, está lo que se llama el desafío de Aristóteles acerca de las emociones. Te voy a leer un poco, Federico. Okay. Esto escribió Aristóteles en su Ética Nicómaco. Dice, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Porque muchas veces nosotros estamos enojados con una persona y, como se dice, rematamos por otra. Por la persona que está más cerca nuestro, ¿verdad? Sí. A veces o nos enojamos exageradamente por algo que no debía haber pasado, de a lo mejor un pequeño reproche, y rompemos la olla, tiramos la olla por su cabeza, hacemos algo más. ¿Tenés anécdota muy particular? Bueno, ¿cómo debería ser una persona emocionalmente inteligente? ¿Cómo debería ser? Primero, reconoce sus propios sentimientos y emociones. Es capaz de identificar lo que está sintiendo. Es capaz de expresar sus sentimientos y emociones. Tiene empatía, o sea, tiene la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Es capaz de tomar decisiones adecuadas. Se automotiva, o sea, que por más que iba y para un aporte, no necesita que otra persona le motive, sino que se automotiva para seguir adelante. ¿Por qué? Porque también tiene metas claras. Sabe hacia dónde va, ¿verdad? Porque se conoce a sí mismo. Entonces sabe que hay todo un proceso de llegar a su meta, y sabe también que no todos le van a entender. Por lo tanto, no se desanima. O cuando se desanima, se levanta enseguida. Se sacude el polvo y sigue caminando. Se acepta y se ama a sí mismo. Ama a los demás. Porque como se conoce a sí mismo, conoce sus limitaciones, conoce su fortaleza, también le conoce a los demás. Sabe que los demás también son como él, que falla, que tiene errores, que tiene virtudes. Se podría decir entonces que cuanto mejor nos conozcamos a nosotros mismos, mejor vamos a entenderla a la gente también. Así mismo. O sea, la inteligencia intrapersonal está directamente ligada a la inteligencia interpersonal. Realmente no puede haber inteligencia interpersonal sin la intrapersonal. Está conectado. Primero tenemos que nosotros conocernos, autoevaluarnos, aceptarnos, amarnos a nosotros mismos para poder amar al otro. Es básicamente amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en el mismo nivel que te amas a vos mismo, le vas a amar al prójimo. En el mismo nivel que no te amas a vos mismo, también vas a tener problemas con el prójimo. Sí. Básicamente es eso, ¿verdad? Entonces, en esencia, ¿verdad? Las emociones son algo que tenemos que cuidar, tenemos que educar y tenemos que saber cómo integrar con la parte intelectual en nuestra mente. Porque dice Daniel Goleman que es como si fuera que nosotros tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente, una que calcula y otra que intuye, una que razona y otra que impulsa. Y la idea ya desde la antigüedad era que estas dos mentes se oponen y son como enemigas, que las emociones son enemigas de la razón y que por lo tanto se les tiene que sofocar a las emociones. Pero realmente no, la inteligencia emocional no habla de sofocar las emociones, sino que ambas puedan integrarse y trabajar en forma equilibrada. Va en contra del concepto antiguo y de la mala interpretación de los antiguos de que las emociones en sí son malas para el ser humano.
que inclusive son parte de lo que del pecado, parte del mal en la persona. Ya aún de los filósofos griegos hablaban de eso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una mente racional que piensa y una mente emocional que siente. Y la idea es justamente que haya, imagínate como una especie de balanza y que ambos estén en equilibrio. Equilibrado. Sí, que ambos estén equilibrados. Y esa sería una mente sabia, una mente equilibrada, una mente que es capaz de utilizar las emociones a su favor y capaz de razonar apropiadamente también. Y como normalmente no tenemos así, porque no fuimos educados así hasta ahora, ¿verdad? Y solamente en colegios, instituciones de primer mundo se está empezando recién a utilizar todos programas de educación emocional. Tenemos que en cualquier época, y esa es la ventaja, en cualquier época de nuestra vida comenzar a aprender a educar nuestras emociones. Sí, nunca es tarde. Sí, a reprogramar nuestra mente para encontrar ese equilibrio. Y esa reprogramación mental logramos empezando por las ideas que tenemos en la cabeza, lo que pensamos, porque lo que pensamos nos lleva a sentir. Claro, es un proceso orgánico, natural. Sí, claro, imagínate en el tránsito, un tránsito muy cargado, ¿verdad? Y viene alguien y se te adelanta y casi te choca. ¿Qué es lo primero que vas a pensar? Pobrecito, va a estar apurado. No tengo que enojarme. No creo, Federico, que piensa así. ¿No? Josema tampoco va a pensar eso. No sé. Vamos a pensar, ¿qué es ese? ¿Qué es lo que viene? Ese más. Seguimos en horario de protección al menor. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que esa persona es mala, hizo algo malo, me enojo. Entonces yo primero, lo ideal sería pensar eso. Él está tan apurado como yo. Sí, hay pocos que piensan así como vos, ¿verdad? Claro. Que sean tan maduros, tan equilibrados emocionalmente. Habemos pocos maduros. Habemos pocos. Entonces, lo que pensamos en ese momento es lo que tenemos que estar controlando. Sí. Momentos así críticos en donde nuestras emociones se pueden desbordar. Como habíamos visto en el programa anterior, la empatía sería un factor importante. La empatía es un factor, sí. Y para la empatía, primero yo tengo que conocerme. Yo tengo que saber que yo soy capaz de hacer lo mismo que él hizo. Sí. Ese es el punto. Ahora entendés por qué era tan tranquilo yo cuando se me adelantaba. Sí. Una suerte me da culpa. Exactamente. Bueno, entonces son habilidades que se aprenden. Que se aprenden. O sea, hay formas, maneras, estrategias de aprender las habilidades. Y la según Daniel Goleman, son 5 habilidades principales de la inteligencia emocional, ¿verdad? 3 tienen que ver con uno mismo, con la inteligencia intrapersonal. Es la autoconciencia, autorregulación y la automotivación. Autoconciencia, el saber exactamente lo que yo soy, lo que pienso, conocerme a mí mismo. La autorregulación es la capacidad de dominarme a mí mismo. La capacidad de dominarme a mí mismo. La capacidad de controlarme, de manejar mis emociones. Hay un proverbio que dice que es mejor dominarse a uno mismo que dominar una ciudad. Y así es. Conquistarse a uno mismo que conquistar una ciudad. Es mejor conquistarse a uno mismo que conquistar una ciudad. Porque una emoción, por ejemplo, como la ira, puede costarnos la vida. Sí, yo conocí a alguien que así pasó en el tránsito. ¿Verdad? Algo pasó ahí. Uno se enoja y le dice, ¿por qué hiciste? Y el otro saca una pistola y le dispara. Le dispara. Y él tuvo que manejar así, herido, hasta el hospital más próximo. No murió, ¿verdad? Pero estuvo herido. Sí. No sabemos cómo está la otra persona emocionalmente, ¿verdad? Claro. Y eso fue un detonante. E inclusive, Daniel Goleman habla de lo que es el secuestro emocional, cuando las pasiones, las emociones se desbordan y controlan totalmente a la persona. Y unos años antes ya habíamos visitado con un grupo de personas, habíamos llevado así a visitar a los presos en Tacumbú. Sí. Y tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos. Un hombre, un intelectual, tenía un título en filosofía, una persona muy entendida, muy preparada académicamente, y que él nos había comentado que él estaba ahí porque llegó a su casa un poco antes de la hora que debería haber llegado. Le encontró a su esposa con otro hombre.
Ujú. En ese momento, él aparentemente era una persona tranquila. Siempre fue una persona... Se desbordó en ira y le mató a ambos. Y él tenía no sé cuántos años, la pena máxima le salió. Tenía que cumplir una condena de pena máxima. Y él dice, fue un momento de ira, un minuto de ira. En un minuto de ira, él echó a perder toda su vida. Y eso es lo que Daniel Goleman le llama el secuestro emocional, cuando nuestras pasiones se desbordan. Bueno, vamos a la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es la inteligencia entonces que nos hace a nosotros conocernos a nosotros mismos. Pero hay un problema con el tema de autoconocimiento. No siempre nos gusta conocernos a nosotros mismos porque no nos gusta lo que vemos. Y ahí es cuando la mente actúa haciendo un mecanismo de defensa. Se le llama mecanismo de defensa mentales. Podemos llegar a negar la realidad y podemos llegar a disfrazar la realidad con un razonamiento. Por ejemplo, no me gusta lo que yo hago. Estoy, no sé, mintiendo. Por ejemplo, estoy mintiendo. Entonces no me gusta, pues yo digo, no, yo miento porque todo el mundo miente. Entonces yo le pongo un razonamiento. Todo el mundo hace, entonces por eso yo estoy autorizada a hacer también. Es como para sentirme mejor conmigo misma. Menos culpable. Menos culpable. Entonces ahí yo no veo la realidad. Estoy cubriendo una realidad. Y la realidad es que yo estoy mintiendo. Entonces si yo no llego a admitir que algo no estoy haciendo bien, entonces ya es un freno para poder mirarme a mí mismo y conocerme a mí mismo. Por lo tanto, entonces no puedo avanzar en educar mis emociones. Y generalmente en este paso es lo que sucede, hay una barrera y no deja pasar después al desarrollo de las otras habilidades de la inteligencia emocional. No nos gusta muchas veces lo que vemos. No nos gusta, no queremos sufrir. Ese es nuestro instinto de conservación que nos dice, el dolor es malo, mejor evitar. Tanto el dolor emocional como el dolor físico. Mejor evitar el dolor. Entonces no mires. No mires lo que está sucediendo. Si duele, no mires. Si duele, no mires. O sea, eso sucede también muchas veces. En el consultorio llegan pacientes que ya están muy mal, con problemas así muy graves, porque un año antes no vieron. No quisieron ver. No vieron lo que sí, porque no quisieron ver el problema. Y eso después se fue agravando, y ya es como una madeja de hilo que hay que primero empezar a encontrar la punta para poder después poner todo en orden. Y muchas veces pasa inclusive pasa con la medicina tradicional, hablando de enfermedad del cuerpo. Gente que siente los síntomas de algo pero no quiere aceptar, no se van al médico. Cuando se van ya es muy tarde. Sí, muchas veces sucede eso. Entonces es como si fuera, si no me voy al médico es porque no está pasando nada. Sin embargo, el problema está ahí. Entonces, no ver el problema no significa que el problema va a desaparecer. Al contrario, el problema se agrava. El tiempo no sana las heridas. Tenemos que confrontar los problemas y tratar de sanar lo que haya, ya sea en lo físico o en lo emocional. Sí. Entonces, a pesar de que nos da gusto ver, tenemos que abrir los ojos y forzarnos a ver nuestra realidad para que los problemas no se agraven. Hay por ejemplo, personas, conocido así casos de mujeres específicamente, en que no han visto cómo sus maridos hace mucho ya le engañaban y le eran infieles. No veían. Todas las señales a su alrededor no veían. Después, cuando ya el marido ya fue muy alevoso ya lo que estaba haciendo, ahí ya no pudo más cerrar los ojos y dijo, ¿cómo es que yo no vi? De tal manera funciona la mente que como que pone un velo sobre los ojos como para que la persona no vea y no sufra. Es como si fuera, no mires porque vas a sufrir. Pero resulta que el problema se agrava y tarde o temprano va a tener que ver y va a tener que confrontar. Y puede ser ya tarde, así como una enfermedad física. Claro, es como una herida que no se trata. Sí, se está infectando. Se está infectando adentro. El problema está. Sí. No significa que porque no veamos, no significa que no esté el problema ahí. Entonces hay 3 formas de confrontar nuestra realidad. Están las personas que sí les es fácil más ver, personas ya que ya aprendieron a mirarse a sí mismos, se les llama conscientes de sí mismos, personas conscientes de sí mismos. Están también las personas
que en psicología se llaman sumergidos, que son incapaces de verse a sí mismos, que hay que empezar de cero, un aprendizaje así de preescolar en la educación emocional, ¿sí? Y también está la persona que se le llama el aceptador, el que acepta, sí, yo tengo un problema, pero no tengo la voluntad política para cambiar. O no creo que yo pueda cambiar. O sea, ella dice, sí, yo soy así, yo soy Argel. ¿Y qué? Sí. Deal with it. Entonces, se queda ahí. Y no quiere aceptar que le está afectando a él y le está afectando a las personas que le rodean. ¿Qué hacer con nuestras emociones? Entonces, digo, ¿cómo nosotros en casa podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Cómo practicar el autoanálisis? Bueno, antes quiero dar un informe científico. Okay. Se considera que el 85% de todas las enfermedades físicas son psicosomáticas. ¿Cuánto por ciento? 85% de las enfermedades. Mucho. Y eso significa el efecto de la mente sobre el cuerpo. No es que la persona se imagina que está enferma, se enferma, pero un efecto de la mente sobre el cerebro sobre el organismo. El organismo. Sí. Como Bart Simpson, cuando no quería irse a la escuela. No sé, yo no veo. No, y le decía, tengo que enfermarme. Y hacía la cámara entraba dentro de su mente. Decía, el jefe quiere enfermarse, necesita enfermarse. Entonces se enfermaba y no se iba a la escuela. Bueno, eso ya es autosugestión. Otro tema. La somatización es simplemente el efecto. No es que la persona quiere enfermarse. La persona se enferma inconscientemente. Tampoco es... No es que es un deseo inconsciente tampoco. Este es el momento en el cual tengo que dejar de hablar y callarme. Sí, por favor. Sí. No la acierto una. No, que la mente que produce un efecto de alerta sobre el cerebro. El cerebro comienza a lanzar hormonas de más, líquidos de más. Hay un desequilibrio químico, ¿verdad? Entonces ahí comienza un desequilibrio de los líquidos que utiliza el organismo para estar en equilibrio y se enferma. Y el estrés, por ejemplo, ¿verdad? Un exceso de adrenalina, pasar por un estrés prolongado, que todos los días un organismo tenga un exceso de cantidad de esa hormona, la adrenalina, ¿qué es lo que hace? Hace que el corazón lata más rápido, que la sangre circule más rápido, que suba la presión arterial, que la sangre esté golpeando constantemente las paredes de las venas, los capilares, las arterias, que produce un ACV, puede producir un ACV, o sea, un derrame cerebral que le llamamos, ¿verdad? Llega un momento en que eso, como una manguera, se rompe. Sí. Entonces, no es que la persona quiera, es el efecto del estrés en ella. Y en este tiempo que vivimos muy aceleradamente. Las mayores enfermedades emocionales son la ansiedad y la depresión. Y ambos mueven muchas hormonas de la felicidad, hormonas de la tristeza, y producen entonces cambios químicos en el organismo. ¿Sí? Y por supuesto las personas se enferman, ¿no? Claro. Es como la plaga del siglo XXI se considera la depresión. ¿Y qué podemos hacer nosotros a nivel casero? A nivel casero, primero, quitarnos también el mito de que tenemos que nosotros explotar para desahogarnos, porque ya escuché mucho eso de que tenemos que... Si yo me callo, yo yo no me puedo aguantar. Y yo tengo que explotar, yo tengo que decir todo lo que pienso. Eso viene allá de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, de la catarsis durante la psicoterapia. Que la catarsis, que es la purga, la limpieza de las emociones, el descargar todo lo que uno siente, pero dentro de la situación de psicoterapia. No es que yo en la calle con mi marido, con mi esposa, con mi hijo voy a agarrar, no puedo callarme, tengo que decir lo que pienso. Durante la psicoterapia puedes descargarte porque el psicoanalista te está cobrando. Yo sí soy tu vecino. Él está capacitado para manejar esa situación, ¿verdad? Claro. Yo como tu vecino no tengo nada que ver. No, ni como esposo, ni como esposa, ni como hijo, no. Sí. No. Además se encontró que es una falacia eso de que la catarsis te hace bien. La persona inclusive aumenta su ira después de haber explotado en ira. No es que la apacigua,
Sí. sino que aumenta, porque a medida que va diciendo, hablando y diciendo las cosas negativas, entonces la mente, eso está programando su mente para enojarse más. Es como tratar de saciar la sed con agua de mar. Sí, así mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos pues, todo en casa tenemos agenda, la agenda que nos regalaron. A veces hay 2, 3 agendas viejas que podemos utilizar. Podemos utilizar la agenda de nuestra agenda que se le regaló a nuestra hija de Barbie o cualquier cuaderno podemos utilizar para eso, ¿verdad? Pero sería bueno rescatar el tema de llevar un diario. Llevar un diario, escribir. Quiere que use yo una agenda de Barbie donde cuento todos mis secretos más íntimos. Exactamente. Bueno, esconder, enterrar si no quiere que se vea, pero escribir es terapéutico. Escribir es terapéutico. Y algo que, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos problemas de determinada área, ya que tenemos el problema de ira, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, hay 5 preguntas que podemos hacernos para poder estar conscientes de qué sucede en el momento de la ira. La primera pregunta, ¿qué pasó? Y describimos el evento, la situación que nos provocó ira. Sí. ¿Qué pasó? Describimos entonces la situación. Trata de ser lo más objetivo posible. Sí. Segunda pregunta, ¿qué pensé sobre eso? ¿Qué pensé? ¿Qué ideas me vinieron a la mente en ese momento? ¿Qué ideas? Tercera pregunta, ¿cómo me sentí? ¿Por qué me sentí así? ¿Me sentí amenazado? ¿Me sentí traicionado? ¿Cómo me sentí? Después, ¿cómo actué? ¿Rompí la silla? ¿Rompí la cabeza a alguien? ¿Qué rompí? ¿Qué hice? ¿Cómo actué? Exactamente. Y a partir de ese autodescubrimiento, entonces, ¿qué ideas yo necesito cambiar? ¿Cómo deberé sentir yo en una situación si esa situación se repite? ¿Cómo yo voy a actuar en la próxima situación? Porque si yo primero hago en mi mente, yo visualizo cómo yo voy a actuar en una situación futura, entonces voy volviendo a enseñarle a mi mente, a mi cerebro, estoy programando a mis emociones para que puedan actuar en forma adecuada la próxima vez. Pero por escrito lo hago. La próxima vez, si vuelvo a fallar, lo vuelvo a escribir y es una reprogramación. A lo mejor 30 años, 20 años, 40, 50, 60 años, mi mente estuvo mal programada. Yo tengo que reprogramar eso para que comience a actuar en forma positiva. Para que deje de causarme daño a mí mismo y deje de causarle daño a los demás. ¿Podemos hacer un recuento entonces? Bueno, entonces, inteligencia emocional es conocernos a nosotros mismos, autoevaluarnos, aceptarnos y controlar nuestras emociones. Tratar de lograr un equilibrio entre lo que pensamos y lo que sentimos. Esa es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene más valor que la inteligencia intelectual. Porque aunque yo tenga un bajo nivel intelectual, si yo tengo inteligencia emocional, ese mi cociente de éxito me va a empujar hacia adelante. Sí. Me va a hacer perseverar. Voy a estar motivado. Voy a salir adelante, voy a vencer los obstáculos, voy a dominar mis emociones y me va a hacer llegar a mi meta. A lo mejor me va a costar más que aquel que tiene un coeficiente intelectual de 120, 130. Pero si yo tengo la perseverancia y la motivación, conozco mis metas, soy inteligente emocionalmente, puedo llegar a tener más éxito que aquella persona que es inteligente intelectualmente.